Estamos con el doctor Alberto D'Andrea, que es doctor en química. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por esperarnos. Por nada. Bueno, vamos a preguntarle de entrada qué es la biotecnología. Sí, la biotecnología utiliza seres vivos o parte de seres vivos para dar respuestas a las necesidades socioeconómicas. Bien. Es como me gusta definirla a mí, ¿no? Sí. Con esa seres vivos. Usa seres vivos, sí, o parte de seres vivos, no para jugar obviamente, sí, sino para dar respuestas a las crecientes necesidades socioeconómicas. Perfecto. Lo que vos acabas de decir es correcto. Según esta definición, cuando los fenicios hacían cerveza, claro, había microorganismos produciendo alcohol y era biotecnología. Claro. Y eso se la llama biotecnología antigua y no es lo que hizo grande a la biotecnología de hoy. Bien. La biotecnología moderna empieza en 1973, cuando dos grupos de investigadores de dos universidades de Estados Unidos se unen, juntan sus saberes, digamos, y logran sacar un pedacito de ADN de una bacteria y ponerlo en otra, lo que llamó ADN recombinante y que hoy sería la base de la técnica que lo hace la ingeniería genética. Bien. ¿Y de qué bacteria a qué bacteria? ¿Qué aplicación? No era tan fundamental, no era la aplicación, era el hecho técnico de poder haber, digamos que no sea un entrecruzamiento de ADN natural o al azar, sino sacar el gen que uno quería o el pedacito de ADN que uno quería y ponerlo en la otra. Eso fue el comienzo de la biotecnología moderna, porque se empezó a dominar y a poder cambiar de alguna forma y obtener los productos que uno quería. Bien, Wells era uno de los médicos. Boyer fue uno de ellos, que después fue el que fundó la primera empresa biotecnológica. Nosotros en la línea del tiempo tenemos 1973, la aparición de la biotecnología moderna con lo que hoy llamaríamos ingeniería genética, o ADN, que es la técnica para hacer ADN recombinante. Y a Boyer después lo fue a ver a alguien del Instituto Tecnológico de Massachusetts que tenía dinero suficiente para convencerlo de hacer la primera empresa biotecnológica. Perfecto. Y la primera empresa biotecnológica, él no quería, porque él decía que era científico, que no le interesaba la empresa. El mundo de los negocios. Exactamente, claro. Pero bueno, lo convenció y aparece en 1976 la primera empresa biotecnológica del mundo que se llamó Genetech. Que hoy en día primera empresa biotecnológica del mundo. Del mundo. Es el 76 que se llamó Genetech y que hoy tiene, para decirte algo, 3.000 investigadores, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante la historia de Genetech, porque muchas veces una empresa biotecnológica, uno no la compara con una empresa automotriz, que tiene muchas manzanas y es extensión grande. Puede ser un espacio como un laboratorio grande, ¿no? Y si bien ellos desde el 76 estuvieron trabajando mucho y desarrollaron los primeros productos, no se sabía si era una empresa o si era un laboratorio donde estaba haciendo mucha investigación aplicada. El hecho concreto del gran avance de la biotecnología surge en 1980, cuando queda definitiva y se aprueba la posibilidad de patentar seres vivos modificados. Hay en ese momento... Un ser vivo modificado, dígame un ejemplo, a ver. Y, por ejemplo, la cabra transgénica que produce una leche medicamentosa, ¿no? Bien. Es decir, la posibilidad de patentarlo. La posibilidad de patentar seres vivos a los cuales se le pusieron otros genes. Bien. ¿Qué pasa? Ahí nace la industria biotecnológica. En 1980 nace la industria biotecnológica porque generalmente desarrollar un medicamento biotecnológico lleva entre aprobaciones, todas las pruebas del FDA y todo eso, lleva entre 8 y 10 años y una inversión de entre 800 y 1.200 millones de dólares. Nadie haría eso si no hay una patente que le permita recuperar el dinero y tener un excedente. Ahora, le quiero preguntar, voy a ir avanzando, ¿no?, en el tema, porque por ejemplo usted dio el ejemplo claro, porque en ciencia necesitamos ejemplos claros los que no somos científicos para entenderlo, ¿no? Usted dice, bueno, una empresa creó una cabra con una modificación en sus genes que da una leche con una propiedad diferente. Puede ser, sí, una leche de la cual, por ejemplo, tenga la hormona de crecimiento humano. Bien. Es decir, en realidad el primer desarrollo de la biotecnología nace todo en el área de los medicamentos. El interferón de recombinante, la eritropoyetina de recombinante, la insulina de recombinante. Empieza por el área de medicamentos. Ahora, ¿cómo sabe uno? Porque le voy a hablar de los miedos que puede generar la biotecnología. Bueno, esta cabra que es de una manera por su naturaleza, el hombre le hace una modificación genética. La leche de esa cabra ya no es la original, sino que tiene ahora un gen determinado. Ahora, ¿cómo sabe uno que esa leche que después se consume a largo plazo no puede generar un daño? Exactamente, de la misma forma que se aprueba un medicamento.
Es decir, no es fácil aprobar un producto biotecnológico, ya sea de alimenticio o de alimento o medicamento. Requiere por lo menos 4 fases. Sí. Primero, pruebas en animales de laboratorio, Sí. para que me indique que no hace mal. Sí. Esas pruebas son, se le hacen miles de análisis, incluso hasta biológicos, y en 3 tipos de animales y por 1/3 de la vida del animal, con lo cual si uno elige, por ejemplo, un perro o algo así, tiene por lo menos 4 años en la fase 0. Sí. Una vez que demostró que no produce toxicidad, Sí. tiene que demostrar que hace el producto lo que tendría que hacer como medicamento. Y eso tiene fases de pruebas en humanos con esas enfermedades o con esos requerimientos. La fase 1, que son 15 o 20 personas, que se hace con un grupo control, que no se le da el medicamento y otro sí. La fase 2, que son 150, 200, 300 personas. Y si llega a la fase 3, que es la última, tiene que ser por lo menos 500 personas de todo el mundo, de distintas razas, etcétera, etcétera. Sí. Encima de todo eso hay un factor de seguridad y ahí se aprueba el producto para que comience a vender. Yo lo que le quiero decir en estos miedos de la biotecnología, ¿no? Sí. ¿Cuántos medicamentos se consumen por día? Millones. Millones. Cuando uno lee el prospecto de un medicamento, ¿cuántas cosas dice que nos pueden hacer mal? Una gran cantidad. Yo también me compré un antiinflamatorio que decía puede producir muerte hepática irreversible. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, es una cobertura legal en realidad, ¿no? Sí, pero tienen contraindicaciones los medicamentos. Sí. Bueno, todo lo que es transgénico tiene mucho menos que un medicamento y sin embargo tiene mucha mala prensa. Claro, ¿por qué tiene mala prensa? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta cómo es el contexto de todo esto, ¿no? Ahí se mezclan a veces contextos políticos, contextos económicos con lo que es científico, técnico, real. Sí. Ahora hay un dato que es para tener en cuenta, porque por ejemplo en el mundo creo que son se siembran 100 millones de hectáreas con plantas transgénicas. La soja, por ejemplo, tiene una modificación genética para que un determinado herbicida no le afecte, ¿no? El famoso glifosato. Ahora, en Europa, por ejemplo, que es una sociedad avanzada, no vamos a negarlo, no aceptan los cultivos transgénicos. Sí, a ver, es un problema netamente Unidos, económico. Supuesto, sí, Brasil sí, es un problema netamente económico. Ajá. ¿Por qué? A ver, si yo tengo una gran extensión y triplico mi producción, estoy mucho mejor que el que tiene una chiquitita y triplica su producción. Exacto. Entonces, a Europa no le conviene, de ninguna forma. A ellos le conviene un producto orgánico más caro. Ajá. ¿Sí? No hay razones científicas. No, de ninguna forma. Le digo más. Argentina, Canadá y Estados Unidos ganaron frente al Tribunal de Comercio un juicio a Europa porque no dejaba entrar transgénicos sin ninguna pauta científica seria. Ajá. De hecho, lo ganaron. Europa no dice que no deja entrar transgénicos, busca otras estrategias. Por ejemplo, que arruina el suelo, que cualquier monocultivo arruina el suelo, no es un problema transgénico, o que cuando uno fabrica algo, un alimento con algo de transgénico, le pongan un cartel grande así que dice contiene transgénico para que la gente no lo compre. Es un problema netamente económico y de conveniencia. Hay una cosa que a mí siempre me preguntan, porque acá se mezcla mucho todo, ¿no? Es decir, yo quiero productos orgánicos. Claro. Muy bien. Con productos orgánicos nosotros podemos alimentar el 25% de la población del mundo. Un tomate que no tenga ningún plaguicida, fungicida, nada, que sea un tomate que uno planta, naturalmente lo consumo. Ahora, la producción bajaría mucho. Bajaría mucho, aumenta el costo y ese tomate puede tener enfermedades. Propias de la naturaleza. Mira, los griegos, porque se le podían las cosechas y no tenían comida, le echaban arsénico. Arsénico le echaban. Porque la gente se cree que alguien inventó todo esto para ganar mucho dinero y perjudicar a alguien. La realidad es que si se pierden las cosechas, el mundo se muere de hambre. Es decir, con alimentos orgánicos no podría vivir ni el 25% de la población mundial. Pensemos nosotros que en 1950 éramos 2.500 millones de habitantes y hoy somos 7.000. Nunca la humanidad aumentó 4.500 millones de habitantes en 63 años. Entonces, hay grandes problemas debido a eso, y ahí es donde viene la confusión. También hay grandes problemas en algo que es natural del hombre, en su ansia de consumir, de poder, etcétera, etcétera. De consumo. Entonces, eso es aprovechado también por grupos, y ahí viene toda una historia que se inventó la biotecnología para que los grupos concentrados de poder tengan más recursos. Bueno, es una herramienta. Los desarrollos biotecnológicos se pueden usar para tener más poder, más recursos o para tratar de arreglar todas las problemáticas que tenemos en el mundo en este momento. ¿Estamos a las puertas de un momento en la humanidad donde empecemos a tener nuevos alimentos?
de la biotecnología a Yo comer? creo que no estamos preparados. Ajá. No estamos preparados. Yo te podría decir, por ejemplo, ¿vos comés lechuga? Sí. Le pongo un gen... Si que, la lavo en casa, sí. Sí, le pongo un gen que produzca ácido cítrico y te vendo lechuga con gusto a limón. Claro. Pero la gente no la compraría. No estamos preparados todavía para ese tipo de alimentos. ¿Sí? Tal vez sí para otros tipos de alimentos, bueno, enriqueciéndolo con vitaminas o cosas por el estilo. Con gusto le agregamos sabores al agua, por ejemplo, es una... Sí, pero yo te cuento, por ejemplo, el caso de los alimentos transgénicos. La gente habla mal de los alimentos transgénicos sin conocer mucho, pero no sabe cómo se mejoraban los alimentos antes de los transgénicos. Antes los transgénicos, ¿qué se hacía? Se agarraba las semillas, se lo mandaba a irradiar a la comisión atómica, sí, lo mutaban todo, sembraban todo, y el que salía más lindo era el que usaban. Ajá. Y todo el resto del genoma no se sabía cómo estaba. Ajá. Eso se hacía antes de los transgénicos. Ahora se pone un gen seleccionado que se sabe dónde está y que produce. Entonces la gente se consumía un montón de alimentos que había sido modificados por radiación, con un montón de mutaciones, y vivía feliz y no sabía nada. Y ahora que una cosa mucho más controlada y más manejable, aparece todo un problema y una bohemia contra los transgénicos, claro, digamos, ¿no? Siempre desde chicos nos transmiten que las bacterias son como un enemigo, ¿no? Es decir, y sin embargo, la utilización de las bacterias es clave en muchos alimentos. Bueno, ¿no? A ver, enemigo entre comillas. Ajá. Nosotros en el cuerpo tenemos más bacterias que células. Tenemos casi, no sé, 10.000 veces más bacterias que células, y todas las bacterias que yo tengo en la piel me protegen de que me invadan bacterias patógenas. Ajá. ¿Sí? Entonces, a ver, enemigo aquella que nos por producen eso, siempre, un antibiótico problema. Porque hay bacterias. Sí, siempre, no. Las bacterias es uno de los campos de los seres vivos que usa la biotecnología para poder producir ciertas cosas. Hay, por ejemplo, Craig Venter, que es un gran biotecnólogo, entre comillas. Él está trabajando con bacterias y también con microalgas. Que hay una microalga que se llama cianobacteria, que uno dice que es una microalga y otro dice que es una bacteria. La está modificando genéticamente para ver si, se llama Botriococcus la microalga esta, ¿no?, que está usando él, para ver si puede producir octano en un solo paso. Octano es la nafta común. Claro. ¿De qué estamos hablando? De producir nafta común a partir de la energía solar, consumiendo dióxido de carbono, ¿sí?, y catalizada por encima. Nada de sacar lo que está enterrado y convertirlo en dióxido de carbono a una velocidad de 93 millones de barriles de petróleo por día, que no lo puede resistir nadie, ningún planeta puede resistir eso. O sea, hacer combustible a partir de un alga. De microalgas. Sí, estamos hablando de biopetróleo en este momento. El biopetróleo es muy interesante. Bueno, biocombustible sí. Hemos escuchado cada vez bioetanol, más. Biodiesel, biopetróleo. Para ahí no escuchar mucho el biopetróleo. Pero biopetróleo de algas. Biopetróleo de microalgas. Hay dos empresas, Shapiro en Estados Unidos y una que está en España, BFS, que en realidad es inglesa, pero los ingleses tienen mucho sol, entonces se instalaron en España. Claro. Por ejemplo, la española, ¿ellos qué hacen? Tienen unos tubos, así, de como 4 metros de alto, uno al lado del otro, y cultivan microalgas. No importa, es decir, cultivan un tipo de microalgas, pero si se contamina con otra no importa, porque ellos lo que hacen es biomasa. Cada 3 días cultivan esa biomasa, inventaron un proceso que no es necesario secarla, porque el secado consume mucha energía, y va a un horno, que es un horno de pirólisis, un horno a presión y 400 grados. De ese horno sale un líquido negro, que es biopetróleo. Como que el petróleo se hizo a presión y temperatura bajo la tierra. Claro. De ese biopetróleo se ha sacado nafta de avión, nafta común y biodiesel. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir yo con esto? Es una de las alternativas de la biotecnología. Ahora se empezó a construir entre esa empresa con un convenio con Linde, que le provee gas licuado, dióxido de carbono licuado, porque necesitan dióxido de carbono en cantidad, la primera empresa que es equivalente a un pozo de petróleo. Esa empresa produce la cantidad de barriles de un buen pozo de petróleo por día que se estaría terminando. ¿Esto está pasando ahora? Sí. ¿Y se está consumiendo? Estamos en la planta del paso a gran escala. Se calcula que fin del 2015 se tendrían ya los resultados. A ver, ¿qué quiero decir yo con esto? Que cualquiera podría ser petrolero. Claro. ¿Está bien? Yo me voy a, no sé, San Juan, Catamarca, una zona que nos sirve para cultivar, tierra árida. Mientras tenga sol, pongo todos mis tubos con microalgas, etcétera, etcétera. Y puedo generar petróleo. Eso
de producirse el avance como se está esperando, es muy importante, entre otras cosas, porque descentraliza el gran poder económico que creó el petróleo, digamos, en el mundo. Democratiza la generación de energía. También se está hablando mucho de los tambos farmacéuticos, digamos, ¿no? Sí, bueno, acá se habla mucho con el tema de biocidos. Es una forma, digamos, como más económica de producción. Es decir, el tambo utilizado no para leche fluida, no, leche sino líquida, para extraer exactamente. Lo que pasa que es una forma más económica de producción, porque ahí la planta es el animal, claro. Pero no ha avanzado tanto en el mundo porque las grandes empresas no han optado por esa línea de producción, pues una línea de producción económica y que nivela en tecnología a los poderosos con los no poderosos, digamos. ¿Tiene nuestro país un potencial importante para la biotecnología? Nosotros sí, nosotros tenemos tenemos muchos recursos naturales y tenemos muchos profesionales capacitados en el sector. La Argentina debe tener en este momento ya 8 o 9 carreras de biotecnología. El tema central sigue siendo que muchas veces se requieren inversiones importantes. Pero Argentina está bien considerada dentro del ámbito de la biotecnología, siempre tuvo carreras lindantes, con profesionales de mucho nivel, y tenemos muchos recursos, biomasa, climas necesarios. Hay que saberlo aprovechar por medios alternativos, digamos, no siguiendo a los que están haciendo otra cosa que vamos a ser siempre los últimos. Alberto, un placer haber hablado con usted. Muy amable por invitarme. Gracias.